Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 28 de agosto de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Para garantizar el acceso a la justicia, el Poder Judicial requiere de recursos suficientes, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Para promover el aprecio por la Constitución y difundir la labor que realiza el Tribunal Constitucional, lanzan campaña La Corte Contigo. Al juzgar con perspectiva de género, juez de distrito ordena al Seguro Social otorgar pensión de viudez y orfandad a una madre y a su hija. Vamos directo con la información porque esta tarde se llevó a cabo una sesión solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral en torno al proyecto de presupuesto para el Poder Judicial. Ahí estuvo mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, presentó la propuesta de presupuesto para el Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2024. Solicitó un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para 2023. Escuchemos a la ministra presidenta. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano. En sesión solemne, con la presencia de los plenos conjuntos del Tribunal Electoral, del Consejo de la Judicatura Federal y de la propia Suprema Corte, la ministra presidenta subrayó que la Judicatura ha disminuido su participación en el presupuesto de egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. Explicó que este proyecto de presupuesto responde a las necesidades, por ejemplo, del Tribunal Electoral de cubrir el potencial incremento de asuntos que resolverá por el proceso electoral 2023-2024. Explicó que la Judicatura Federal tendrá que atender, como lo ha hecho en los últimos años, cerca de 1.3 millones de asuntos. También está la necesidad de implementar el nuevo modelo de justicia laboral, la creación de 45 órganos jurisdiccionales, así como el reto de implementar gradualmente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También contemplan al Instituto Federal de la Defensoría Pública para garantizar la defensa de las personas en mayor condición de vulnerabilidad y sumando también a la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto solicitado es para continuar con la construcción de la doctrina constitucional y favorecer la protección de los derechos de las personas. Esto fue lo que sucedió en esta sesión solemne de plenos conjuntos de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte puntual desde el Pleno de la Suprema Corte. Y seguimos con la información porque con el fin de promover que la población en general reconozca en la Corte a una institución que acompaña a las personas cuando se vulneran sus derechos, se lanzó la campaña #LaCorteContigo, con la que busca que la población identifique al máximo tribunal del país como la cabeza de un poder público, cuyas acciones pretenden garantizar el respeto y reconocimiento a las libertades ciudadanas y con ello robustecer la confianza de la sociedad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La Corte Contigo.
La campaña busca que las personas identifiquen que una vida digna depende del cabal ejercicio de nuestros derechos, mismos que son protegidos por la Corte a través de sus sentencias. Además, se promueve el aprecio por la Constitución y su apropiación por parte de la sociedad. Las y los protagonistas de esta campaña son servidores públicos de la Corte, de cuyo trabajo diario depende la operación del máximo tribunal del país. Y de visita en el estado de Chiapas, en donde se reunió con integrantes del Colegio de Abogados, la ministra Yasmín Esquivel Moza se pronunció por atender el problema de la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Más tarde, en la extensión de la Escuela Federal de Formación Judicial, se demandó erradicar el excesivo formalismo, que en muchos casos impide el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad. No podemos privilegiar la forma sobre el fondo. El rigor debe ceder frente a la garantía del efectivo acceso a la justicia. Ejerzamos nuestra función de manera responsable. Nuestra sociedad exige justicia. Atendamos el llamado de aquellos que acuden con la esperanza de encontrar una respuesta siempre apegada a la ley, a la Constitución. Hagámoslo por el bien de México. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer una tesis de la primera sala de la Suprema Corte en la que establece que la explotación del hombre por el hombre es aquella situación en la que una persona o grupo de estas utilizan abusivamente en su provecho los recursos económicos de otras, su trabajo o a las personas mismas. Esta tesis la fijó al resolver un amparo con base en lo establecido en el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual precisa que si bien el concepto es vago, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación, como ocurre con otras manifestaciones específicas contempladas en el mismo ordenamiento, como es la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados o la propia usura, que son casos indiscutibles de explotación del hombre por el hombre. En más noticias, ante el aumento del número y proporción de personas adultas mayores en México, es impostergable delinear herramientas y mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Si bien se precisa que la vejez no es en sí misma una situación de vulnerabilidad, el factor de la edad combinado con los contextos de inequidad y desigualdad pueden colocar a las personas adultas mayores en esa condición. Con este propósito, la Suprema Corte elaboró el manual para juzgar casos de personas mayores, que tiene como propósito guiar a las y los juzgadores al atender este tipo de casos, con el fin de proteger sus derechos conforme a los más altos estándares, tanto a nivel nacional como internacional. La obra aborda casos para garantizar los derechos de las personas mayores a la seguridad social, vivienda, al trabajo, a la propiedad, a la movilidad, a la salud, a una vida libre de violencia, a la independencia y a no ser discriminados o discriminadas, entre otros. Actualmente se considera que en México existen 17.958.707 personas mayores de 60 años, lo que equivale al 14% de la población. El juez Luis Pérez Medel aseguró que los conflictos competenciales propician un retardo en la impartición de justicia, lo que afecta el principio constitucional de justicia pronta y expedita. Sin embargo, reconoció que al negar la competencia se privilegia el debido proceso. Por ello, explicó que cuando un tribunal laboral declina competencia, debe cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la segunda sala, en el sentido de convocar a todas las partes para hacer saber su decisión. Todo esto, si lo vemos de una forma objetiva, me parece que sí es querer darle cumplimiento a las formalidades mismas de lo que el procedimiento de fijación de competencia establece, pero al mismo tiempo, repito, seguramente sin querer, se está violentando el derecho al acceso a la justicia, por lo menos de manera pronta, porque finalmente alguien conocerá del asunto. En el marco de los conversatorios sobre justicia laboral, indicó que con ello se privilegia el respeto al debido proceso. Como órgano jurisdiccional uno procura cuidar todo este tipo de aspectos porque también el pronunciamiento de una resolución por órgano incompetente pues trae consecuencias que a la postre pueden ser todavía incluso más lesivas del derecho al acceso a la justicia. El segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Morelos condenó al Seguro Social a pagar las pensiones por viudez y orfandad
a una madre y a su hija. El juez Adrián López Sosa, al juzgar con perspectiva de género, determinó que el beneficio se les deberá entregar a la concubina y a la hija de un trabajador fallecido en un plazo de 15 días. Además, les tendrán que pagar las pensiones comprendidas en el periodo de marzo de 2021 a noviembre de 2022 y los correspondientes aguinaldos. El juez argumentó que el Seguro Social no aportó las pruebas para demostrar que el trabajador fallecido no había cubierto las 150 semanas de cotización, al argumentar que de las 180 semanas que se le reconocían, le fueron descontadas 56 por una supuesta entrega de fondos de la cuenta de retiro. Son 2 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, se puso en marcha la 14ª Feria Nacional del Libro Jurídico en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos trasladamos hasta la sede del Poder Judicial Capitalino, pues hoy se inauguró la edición 14 de la Feria Nacional del Libro Jurídico 2023, en la que participa la Suprema Corte de Justicia y el canal del Poder Judicial de la Federación. El reporte lo tiene mi compañero Juan Carlos González. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el edificio Juan Guerra del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado aquí en Niños Héroes número 132, en la Colonia Doctores, donde inició este día la 14ª edición de la Feria del Libro Jurídico que organiza el Poder Judicial de la Ciudad de México. Están participando por lo menos 30 casas editoriales que están presentando sus novedades, sus nuevos libros, y también están presentando algunos descuentos. Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instaló un stand y están presentando también sus novedades editoriales. Así también el canal del Poder Judicial de la Federación puso un stand donde está presentando a la gente que llega aquí a esta feria las novedades editoriales, la nueva programación y toda la producción que realiza para dar a conocer el trabajo del Poder Judicial de la Federación y también de la Suprema Corte. Y pues así, durante la inauguración, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, habló de la importancia del libro y de la lectura. Vamos a escuchar. La vocación individual por la lectura debe ser protegida y motivada, porque al multiplicarse en cada una y en cada uno de nosotros, va creando nuevas obras, nuevo pensamiento, y así se va gestando una tradición jurídica nacional que orienta la formación docente, la deliberación jurisdiccional, la doctrina y la práctica. Y pues así ya está esta Feria del Libro Jurídico que organiza el Poder Judicial de la Federación, que estará abierta hasta el 8 de septiembre con las novedades editoriales, con descuentos. También hay conferencias, presentaciones de libros, habrá conversatorios y también música regional en todos estos días, estas jornadas que estará esta Feria del Libro Jurídico que organiza el Poder Judicial de la Ciudad de México. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte y, como siempre, los detalles en nuestro noticiario nocturno. Ahora le invitamos a realizar un recorrido por algunas judicaturas locales con Jesús Daza. En el primer año de su actual gestión, el Poder Judicial de Quintana Roo atendió más de 24,000 procedimientos jurisdiccionales en materia familiar, civil, mercantil, penal y laboral, e inauguró los juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer. El Poder Judicial de Hidalgo informó que ha emitido 2,435 órdenes de protección a favor de mujeres en lo que va del año. Estas medidas son de aplicación urgente en función del interés superior de la víctima y se otorgan de oficio o a petición de parte. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de Yucatán llevó a cabo un taller sobre masculinidades dirigido al personal jurisdiccional
para promover la igualdad y ayudar a erradicar la violencia de género. El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas suspendió los plazos y términos procesales, salvo los constitucionales, en el Distrito Judicial de la capital, a consecuencia de los bloqueos en los accesos al Palacio de Justicia y vialidades aledañas por parte de trabajadores de la Fiscalía del Estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, con sus sentencias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha abierto la participación de las mujeres de manera real en los temas políticos, afirmó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña durante la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en la Justicia Electoral. Indicó que es indispensable impulsar nuevas reformas para erradicar la violencia de género. Se ha empoderado la participación política de la mujer, no es suficiente, queda mucho camino por delante, pero derivado de que hay más mujeres en el poder, es que hay más violencia machista contra estas. Es que es tan claro, es una reacción machista. Se necesita ir construyendo mayores reformas de violencia de género. La secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, Roselia Bustillo Marín, aseguró que la violencia se traduce en discriminación y obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Es decir, todo aquello que rechaza a lo que consideras distinto y diferente, que no eres empático, es violencia, lo que se traduce en discriminación. Entonces, realmente esto viene dado desde siempre en la obstaculización de los derechos políticos de las mujeres. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver la impugnación de la empresa Total Play en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada que le impuso una multa de 496,149 pesos por omitir retransmitir los promocionales ordenados por el INE al difundir la señal de imagen televisión. El proyecto propone ratificar la sanción impuesta a Total Play, que dejó de transmitir más de 1,400 promocionales, por la cual se le impuso la multa en cuestión y se le ordenó transmitir los promocionales omitidos. El proyecto considera que son infundados e inoperantes los argumentos de la empresa, con los cuales pretende revocar la sanción que le fue impuesta por la falta que cometió, misma que fue calificada como grave ordinaria. Así concluimos esta emisión y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.